Psicología del trabajo, comportamiento humano en el ámbito laboral. Quinta edición, John Arnold, Ray Randall y colaboradores. Capítulo 5. Evaluación del desempeño en el trabajo. Objetivos de aprendizaje. Al terminar de estudiar este capítulo, usted podrá entender la importancia de definir el desempeño en el trabajo, reconocer los diferentes métodos para evaluar y calificar el desempeño, comprender las fortalezas y las debilidades de los diferentes métodos de evaluación del desempeño, identificar cómo el sesgo puede influir en las puntuaciones del desempeño, comparar diferentes métodos de evaluación del desempeño en el lugar de trabajo, entender las cualidades de las diferentes escalas de puntuación del desempeño, reconocer la buena práctica en el diseño y la ejecución de las evaluaciones de desempeño, describir las propiedades de los sistemas de retroalimentación de diversas fuentes y comprender las fortalezas y las debilidades de estos sistemas, estar consciente de los temas actuales y la futura dirección de la investigación sobre la evaluación del desempeño. Estos son los objetivos del capítulo, así que ahora continuaremos con la información pertinente al logro de estos objetivos. Definición del desempeño en el trabajo. Desde una perspectiva bien sencilla, el desempeño son las conductas observables que lleva una persona a cabo en su trabajo y que están definidas en su descripción de puesto. Es bien importante especificar esto porque la conducta es todo aquello que usted puede observar y si usted lo puede observar, lo puede cuantificar en términos de intensidad o frecuencia. Así que la evaluación del trabajo puede darse de una manera bien científica y estructurada, pero lamentablemente muchas organizaciones no siguen estos principios e incluso ven el sistema de evaluación del desempeño como un mero elemento administrativo y usted ve en ocasiones que las evaluaciones no tienen ningún tipo de propósito más allá de en unas ocasiones darle un aumento de salario a las personas y definitivamente un buen sistema de evaluación del desempeño tiene muchas funciones que van desde yo evaluar y determinar si una persona amerita un aumento, amerita un ascenso, un movimiento lateral de un puesto a otro o incluso en ocasiones donde hay que tomar la decisión de despedir a este empleado por el bien de él y de la organización. Así que todo esto subyace en lo que es la parte medular de la evaluación laboral. Ahora, dentro de este proceso yacen dos preguntas fundamentales. ¿Qué queremos decir con desempeño en el trabajo y cómo lo medimos? Los titulares del puesto, o sea, los incumbentes o personas que hacen el trabajo que está definido en el análisis de puestos, tienen que demostrar que su desempeño es bueno, es malo. ¿Verdad? Cuando lo llevamos a un término bien sencillo de bueno o malo, lo que estamos diciendo es, esta persona cumple con los estándares o no cumple. Ese es el primer planteamiento. Por eso es que es bien importante que los puestos estén bien definidos, estén bien actualizados y que cada empleado sepa lo que tiene que hacer en su trabajo, sepa cuáles son las conductas esperadas, cuáles son los estándares dentro de estas conductas esperadas y desde luego haya un mecanismo para la medición, que es lo que básicamente se conoce como el instrumento de evaluación del desempeño, que es parte fundamental de lo que se conoce como un sistema de evaluación del desempeño. ¿Verdad? Que el sistema no es meramente yo coger un papel con unas dimensiones y unas puntuaciones, llenarlo y dárselo al empleado. Esto es un proceso mucho más complejo donde el principio del desempeño radica en cuál es la relación existente
entre el supervisor y el supervisado, y cómo el supervisor establece una comunicación efectiva con este empleado, ¿verdad? Y cómo se da una relación, ¿verdad?, de monitoreo, mentoría, coaching. Hoy en día se le llama a esto gerencia del desempeño, o sea, cómo uno ayuda a que el empleado logre efectivamente cumplir con los estándares del desempeño de su puesto. Pero para que esto se pueda dar, este proceso completo, hace falta un elemento clave, y es el siguiente: es necesario que tanto el empleado o los empleados como su supervisor tengan claro cuáles son los criterios o las dimensiones del desempeño que se van a estar midiendo durante un periodo determinado de trabajo. Sí, por tanto, este proceso es mucho más complejo y requiere de darle herramientas a los supervisores, a los gerentes, para poder observar el desempeño, medir el mismo a través de intensidad y frecuencia, poderlo documentar adecuadamente de forma tal que podamos tener claro si el empleado está o no cumpliendo con los estándares determinados. Si no está cumpliendo con esos estándares, ¿por qué? Pero para que esto pueda darse de una manera diáfana y clara, es necesario que haya unas dimensiones claramente especificadas y que el empleado las conozca, las domine y sepa cómo se da esa relación entre las dimensiones del desempeño y su desempeño en la posición. ¿Por qué les digo esto? Porque la realidad es que no existe un sistema de evaluación para cada puesto. Eso sería lo ideal. Las organizaciones lo que hacen es que diseñan un sistema genérico de evaluación donde se miden unas dimensiones que se atribuyen relacionarse con las conductas que cada empleado debe llevar a cabo en su puesto. No tenemos un sistema para cada posición ni para cada puesto, sino que se identifican unas dimensiones en las cuales se van a medir. Por ejemplo, empleados gerenciales, hay unas dimensiones para medirlo, y también hay otro sistema de evaluación para ponderar el desempeño de los empleados o de los operadores o de los asociados. Así que el proceso por sí es un arte unido a una ciencia, y el sistema de evaluación del desempeño tiene que estar alineado con las conductas que se espera en los puestos de trabajo de cada individuo dentro de la organización. Pero la claridad en términos de los criterios de desempeño debe darse a todos los niveles. El otro factor es que esos estándares, además de estar claros, deben ser conocidos por todos. Por tanto, parte de lo que es contar con un buen sistema de evaluación del desempeño radica en que los empleados conozcan cuáles son los estándares y cómo esos estándares se relacionan con su trabajo. Ahora voy a comentarles dos modelos que son definidos como modelos genéricos de desempeño en el trabajo. De acuerdo con los teóricos Campbell y Bartram, existen distintos factores o componentes con los cuales se puede describir y por lo tanto evaluar el desempeño de trabajo. Vamos a tomar los criterios desarrollados por Campbell, que también estos criterios va a ver que algunos están en asterisco. Estos criterios que están en asterisco nos dice Campbell que son importantes y se deben medir para todos los puestos. El primero de ellos es la habilidad para la tarea fundamental específica del puesto. ¿Qué significa esto? Que la persona debe tener las habilidades cognitivas, psicomotoras necesarias
para realizar el trabajo para el cual fue contratado. Por eso es que es bien importante esa relación entre el análisis del puesto y el instrumento o el sistema de evaluación del desempeño. Porque eso nos permite establecer claramente cuáles son las habilidades que una persona necesita para ocupar ese puesto. No solamente eso, como habíamos dicho en capítulos anteriores, una vez yo identifico esas habilidades, yo consigo instrumentos que me permitan evaluar dichas habilidades durante el proceso de selección y tener una idea bastante clara de cómo esas personas desempeñarían en nuestro trabajo. Así que esa es la primera dimensión. La segunda, habilidades para la tarea no específicas del puesto. Los seres humanos traemos habilidades a nuestro lugar de trabajo que no se relacionan directamente con las tareas que vamos a realizar, pero que vienen, como decimos, en el paquete, vienen con nosotros, son parte de nosotros. Por ejemplo, nuestras actitudes hacia el trabajo. Hay personas que son mejores ciudadanos organizacionales que otros. Voy a definir lo que es ciudadano organizacional. Es este individuo que se identifica rápidamente con las metas y objetivos de una organización. Les gusta ser parte de las organizaciones. Entienden y se relacionan rápidamente con lo que es una visión y misión. Un buen ciudadano organizacional es aquel individuo que siente placer por hacer su trabajo, pero también por colaborar con sus compañeros sin buscar nada a cambio. También son personas que se voluntarizan a llevar a cabo actividades en las organizaciones, como organizar fiestas, organizar actividades deportivas, sin básicamente esperar que les den un aumento, ¿verdad? También, como dicen por ahí, sin lamer el ojo o pensar que están siendo simpáticos a los jefes. Ciertamente es que disfrutan la vida organizacional, ¿verdad? Y eso no se debe confundir pues con una persona que lo que está es tratando de llamar la atención de las personas en puestos más altos para lograr algún tipo de objetivo individual. No, los ciudadanos organizacionales creen en la vida organizacional y la disfrutan. Son buenos ciudadanos organizacionales, igual que hay buenos ciudadanos que les gusta aportar en las comunidades, y usualmente hay una relación interesante entre estos individuos que les gusta ser líderes de comunidad y ayudar, y ciudadanos organizacionales. Usualmente una persona disfruta ambas cosas. La tercera dimensión es sumamente importante, es la comunicación oral y escrita. No todos los puestos lo requieren, pero uno debe poder comunicarse en términos orales adecuadamente con todos sus compañeros, de forma tal que no hayan equivocaciones ni haya ambigüedad en términos del mensaje que se quiere enviar. Deben ser buenos emisores, identificar adecuadamente cuáles son los medios por los cuales van a enviar el mensaje, ¿verdad? Verificar que una vez el mensaje se reciba con la misma intención con la que se envió, y, ¿verdad?, cerrar ese loop, ese ciclo de comunicación, recibiendo feedback, input de la otra persona, validando que se entendió claramente el mensaje y que se está logrando el resultado para el cual el mensaje originalmente fue diseñado. También es necesario en muchos puestos poder escribir adecuadamente, poder expresarse adecuadamente y, ¿verdad?, escribir correo electrónico con la información necesaria, comunicar mensajes que no tengan dobles intenciones, sino vayan dirigidos a mover determinados resultados, que puedan también redactar informes claros, precisos, concisos, que la gente pueda entender. En fin, la comunicación oral y escrita, a pesar de que no se identifica por Campbell como importante para todos los puestos,
todo buen empleado usualmente es buen comunicador. Factor número 4, demostrar esfuerzo. El demostrar esfuerzo es la observación que uno hace de esta persona que en ocasiones, teniendo dificultades o no dominando bien unas tareas, usted ve ese deseo de tratar de lograr la tarea, de lograr un resultado, de cumplir con las expectativas del puesto. Y también hay veces que las personas demuestran esfuerzo yendo más allá de lo que básicamente se les está pidiendo, trascendiendo los estándares de desempeño establecidos. Así que la demostración de esfuerzo, nos dice Campbell, que es bien importante y todo puesto puede o debe observarse a través de esta dimensión. La quinta, que también es una dimensión importante para todos los puestos, es mantener disciplina. Un individuo que organiza bien su trabajo, que llega temprano, que llega a tiempo a las reuniones, que cuando se le pide que haga un trabajo a priori antes de reunirse lo trae. Una persona que entra a una hora y sale a la hora establecida, o en algunas ocasiones invierte un poco más de tiempo para asegurarse que las cosas queden bien. El mantener esa disciplina sí es importante para cualquier posición. También, como sexta dimensión, está el facilitar el desempeño de pares o equipos. El desempeño de compañeros que trabajan en diadas, trabajan como pares, o un equipo de trabajo que ha sido seleccionado con un proyecto en mente y usted se convierte en el recurso que facilita que ese equipo se una, que desarrolle unas normas y una estructura, que se enfoque en una meta en particular, que desarrolle unos procedimientos para lograr esa meta, que trabaje para ella, que se pueda medir esos esfuerzos. Eso es bien importante, ya que también dice mucho de un empleado que no solamente puede hacer su trabajo a nivel individual, sino que puede ser un líder de equipo. También, otra de las dimensiones, nos dice Campbell, es la supervisión y el liderazgo. Cuando se dividen estos dos factores, usualmente en la práctica son uno solo, ¿no? La supervisión se refiere usualmente a aspectos administrativos del trabajo. La supervisión es cómo yo observo, monitoreo, veo si las personas están cumpliendo con los estándares, si no, les doy coaching para que logren esos estándares. O liderato, que es otro de los ángulos o características que debe tener un buen supervisor, que es la capacidad que tiene un individuo de, utilizando sus recursos personales, intelectuales, poder influir, motivar, dirigir y hacer que las personas puedan seguir una visión particular, una línea de trabajo particular, que al final del día impacte positivamente a la organización. El último factor, u octavo factor, según Campbell, son las decisiones versus la administración, que también tienen que ver con supervisión y con liderazgo, donde, por ejemplo, pues una persona, dependiendo del puesto, va a tener un alcance en la toma de decisiones. Hay personas que, dependiendo del puesto, pues tienen que tomar más decisiones o de mayor envergadura. El otro elemento es la administración, ¿verdad? Que es el manejo efectivo de los recursos con los cuales uno cuenta, que incluyen capital humano, o sea, la gente, los equipos, la logística, por ejemplo, las computadoras, la tecnología, los escritorios, el papel, la computadora la mencioné ya, los printers, o sea, todos los recursos logísticos que me permiten hacer el trabajo y los procedimientos de trabajo. Eso tiene que ver con la administración. Ahora bien, Bartram nos trae otro concepto para poder definir lo que es el desempeño, donde el primero de ellos es emprendedor y desempeño. El concepto de ser emprendedor es este tipo de persona que puede trabajar solo, que puede funcionar desarrollando un proyecto desde el comienzo hasta el final. Así que el concepto de emprendedor no necesariamente, mucha gente piensa que eso es para las personas que tienen un negocio. No,
ser emprendedor dentro de un trabajo, por ejemplo, es este empleado que trabaja en una línea de ensamblaje de equipo y de momento ve que este producto que sale ensamblado ya tiene unos clientes definidos y ellos identifican otra posible clientela, se lo comentan a su supervisor habla con su gerente y su gerente convence al director o al presidente de la compañía de que busque otros mercados, además del mercado que ya tienen para ese producto. Eso es una idea emprendedora que sale de una persona que no ocupa una posición, un puesto de liderazgo. A cualquier persona puede ejercer o ser emprendedor dentro de una organización. Y es buscar siempre cómo mover su negocio, su empresa, su área de trabajo a un próximo nivel. Y desde luego eso redunda en que en desempeño, que es lo que yo puedo observar que hace una persona de acuerdo a unos estándares determinados. También Barton nos dice que otro de los factores es la interacción y presentación. O sea, la interacción tiene que ver con cómo yo manejo mis relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, y presentación tiene que ver con cuánto yo me expongo. O sea, cuánto yo o la gerencia me identifica y me permite tener presencia en otros foros más allá que el de mi trabajo. Por ejemplo, a través de proyectos especiales o en ocasiones representando a mi jefe en una reunión con personas del nivel de mi jefe. Así que hay muchas maneras también de cómo uno interactuar y tener presencia. Tercero, analizar y reportar. Analizar, ¿verdad?, es uno ver cada uno de los componentes de una situación, hacer un análisis individual de cada uno de esos componentes y luego hacer una integración con la información que uno obtiene. Eso le llaman síntesis. Y usualmente ese análisis conlleva una síntesis, esa síntesis se reporta, se informa, donde voy a tener que en los trabajos la gente tiene que analizar, pero también tiene que informar resultados de ese análisis posteriormente. La cuarta dimensión es la de crear y conceptualizar. O sea, crear, diseñar algo, modificar algo, cambiar algo, partiendo de unos elementos existentes. Conceptualizar o conceptual también tiene una relación con la creación, porque el conceptual es yo poder analizar, como dice la dimensión anterior, ver todos los elementos, ver cuáles son los componentes de cada elemento, ver cómo se integran. Eso también tiene que ver con la conceptuación. Que yo agarrar un elemento, analizarlo, y también en la conceptuación yo puedo crear, yo puedo ir por encima de lo existente, lo analizado, o sea, ir un paso más. Por ejemplo, yo analizar un producto, ver diferentes mercados, como le traje el ejemplo de ser emprendedor, pero también yo ver cómo este producto, por sus componentes químicos, puede tener otras aplicaciones que no se habían previsto cuando originalmente se diseñó. También la adaptación, la capacidad de uno como empleado de adaptarse a las distintas situaciones en el lugar de trabajo, enfrentar situaciones complejas y poderlas manejar efectivamente. La sexta dimensión es la de apoyar y cooperar, o sea, yo apoyar esfuerzos de otros compañeros y colaborar. Esto también tiene que ver con el trabajo en equipo. También la séptima dimensión es el ser liderazgo, cómo yo convenzo, influyo, persuado a individuos, y también cómo yo manejo un proceso de toma de decisiones. Soy arbitrario en mis decisiones, yo las tomo, no las consulto, yo consulto las decisiones con mis compañeros y las fortalezco y luego las traigo. Son dimensiones que también no necesariamente uno tiene que estar en una posición de liderato para poderlo ejercer. También una octava dimensión es la de organizar y ejecutar. O sea, yo poder organizar adecuadamente el trabajo que voy a realizar hoy y llevarlo a cabo.
ejecutarlo basado en unos estándares que me van a llevar a el éxito que yo me establezca en mi posición. El desempeño adicional del rol. No obstante, existen personas que otorgan un desempeño adicional en sus puestos de trabajo y a esto se le llama comportamiento de ciudadanía organizacional. Ahora bien, el concepto de ciudadanía organizacional lo describí hace un rato y también se le conoce como variable extra rol o dimensiones del comportamiento que no se relacionan directamente con la tarea o las tareas descritas en el puesto. Pero, como habíamos mencionado hace un rato, el comportamiento organizacional es algo que es individual, es voluntario. Es un comportamiento que no lo reconoce directamente el sistema formal de recompensa, ni está descrito a través del puesto, ni es parte usualmente de un modelo de competencias organizacionales, y simplemente una persona que tiene unas creencias, unos valores, y que los pone en práctica en términos de que es una persona altruista, quiere ayudar a otros, lo siente de corazón. Esos comportamientos son generalizables, como les comentaba. Se ha encontrado una relación entre la ciudadanía organizacional y el ciudadano social, ¿verdad? El ciudadano comunitario. ¿Por qué? Porque este comportamiento y estas actitudes se generalizan a las instituciones. Un buen ciudadano organizacional es un buen ciudadano en términos generales. Así que lo interesante de esto es que estas conductas que genera un ciudadano organizacional pues tienden a promover el funcionamiento de la organización y pues definitivamente una organización con muchos ciudadanos organizacionales pues va a tener mayor colaboración, va a haber más apego de parte de los individuos a su rol como miembros de una organización, pero también a su rol como miembro de toda la empresa. Así que muchas veces nosotros le llamamos esto valor añadido. El comportamiento y las actitudes de un ciudadano organizacional es valor añadido para el puesto que ocupa esa persona y también para la organización. Evaluación del desempeño en el trabajo. Una de las herramientas que se utiliza dentro del proceso de evaluación del desempeño es lo que se conoce como la evaluación o el sistema de evaluación o la hoja de evaluación. Existen varias escalas que se utilizan para medir el desempeño de los asociados. Las más conocidas, las estamos viendo a través de esta presentación, son las escalas gráficas. Todo buen instrumento de evaluación del desempeño debe tener unas unidades de medida. Aquí tenemos varias, ¿verdad? Desde una escala bien sencilla, la A, que es muy bueno, muy malo, una escala más sencilla todavía también, que lo que tiene promedio y puntuaciones hacia los extremos, ya un poquito más sofisticado, una escala bastante parecido a una tipo Likert, donde se dice que considerablemente muestra buen desempeño, hasta consistentemente muestra mal desempeño. La de donde tenemos unas características o unas dimensiones y las personas tienen que marcar si es inaceptable, aceptable o bueno. Por ejemplo, desempeño, errores, desperdicio, calidad, seguridad, y ahí uno tiene que puntuar. También tenemos otra escala que va del 1 al 50, que expresa, o uno puede expresar en deciles, que le llaman, eso es una unidad de medida que utilizamos en estadística, los deciles, desde nunca satisfactorio hasta siempre satisfactorio. Aquí, pues, las escalas gráficas son bien sencillas de desarrollar. Uno de los problemas
que siempre tienen estas escalas es que es un poquito ambiguo las dimensiones que mide, o hay ocasiones donde la dimensión simplemente está estipulada, como por ejemplo la D, donde dice nivel de desempeño general, inaceptable, aceptable, bueno. Probablemente ese tipo de escala nos puede dar un cuadro general de cómo la persona desempeña, pero no nos habla de áreas específicas donde uno pues puede resaltar una evaluación positiva en unas áreas y una evaluación negativa en otras áreas. Otra de las técnicas que se utilizan para evaluar el desempeño es lo que se conoce como las técnicas de puntuación o distribución forzada. Aquí lo que se hace es tratar de coger el 100% del desempeño y dividirlo en 10% inferior, 70% promedio y 20% superior. Esto se utiliza usualmente con el propósito de proveer incentivos o recompensas o bonos por desempeño, donde el 20% superior va a obtener el porciento más alto de bonificación, va a haber un porciento más bajo para el desempeño promedio y el 10% inferior no recibe bonos, y hay ocasiones donde muchas de las personas que están por debajo de ese porcentil 90 pueden ser sometidos a un plan de mejoramiento, o algunos pudiesen ser despedidos. Es que estos son, lo que se hace es que una vez se hace la evaluación del desempeño, se compara desde el más alto que salió hasta el más bajo. Y entonces, más o menos a nivel de porcentila, se saca quién es el 20% superior, 70% promedio y el 10% inferior. También tenemos lo que se conoce como las escalas de puntuación ancladas en comportamiento. Esta es uno de los instrumentos más sólidos en el campo de la medición del desempeño, porque combina varios factores. Por ejemplo, puntuaciones, donde uno va a tener puntuaciones desde el desempeño más bajo hasta el más alto. También unas dimensiones claramente establecidas desde presenta esta conducta consistentemente a no la presenta con regularidad, y eso permite que la persona pueda tener, o el evaluador pueda tener una medida más objetiva. Usualmente el desarrollo de este instrumento se da cuando se definen primero los factores del desempeño exitoso. Definimos calidad, cantidad de trabajo, trabajo en equipo, liderazgo, etc. Luego que definimos esos factores, buscamos un segundo grupo de expertos que nos diga qué conducta, desde la conducta más exitosa hasta la conducta más pobre, las personas pudieran estar desempeñando en esas dimensiones que previamente fueron diseñadas. Luego se selecciona un tercer grupo para que la examine de manera independiente las conductas y haga un pareo, haga un pareo con los factores que se habían identificado en el paso 1. Y una vez se parean las conductas con los factores, otros expertos le van a asignar unos valores que pueden fluctuar desde 1 al 5 o 1 al 7, dependiendo a lo que escoja ese grupo de expertos. Y si vemos a ver, lo que estamos buscando con estos expertos es que nos ayuden a parear las conductas más críticas que miden dimensiones específicas del desempeño en el trabajo. Las escalas ancladas pues tienen esa ventaja de que cada dimensión va a tener una puntuación anclada. Por ejemplo, el desempeño más pobre va a tener probablemente un 1, pero el desempeño que trasciende el desempeño más exitoso va a tener un 7.
Y ahí vamos a tener vamos a tener una gradación desde lo hace más o menos regular, puede ser un 3, lo hace un poco más de regular en términos de las dimensiones que habíamos mencionado, un 4, hasta que llevamos al 7. Y se ha encontrado que estas escalas tienden a tener mejores indicadores de validez y confiabilidad que otras. Ahora vamos a hablar del proceso de evaluación del desempeño. El método más común es la reunión de evaluación del desempeño, donde el gerente o el supervisor se sienta con el empleado y entonces pues lleva a cabo determinados pasos. Le da retrocomunicación sobre su desempeño, determina si el trabajo tiene necesidades de desarrollo, o sea, si la persona, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las áreas de necesidad. Ahí identifica claramente cuáles son las áreas a mejorar. Luego que están establecidas esas áreas a mejorar, se establecen metas u objetivos de desempeño a través de un plan que van a manejar ambas partes. También se va a mirar en ese proceso de evaluación qué dimensiones del desempeño requiere de compensación, o qué personas han desempeñado por encima de lo esperado y requieren bonificaciones más altas. Luego, ahí uno iba a identificar las personas con mayor potencial, porque estas personas pueden ser recomendadas para otras posiciones. También ahí se determinan cuáles son las razones para el pobre desempeño o el mal desempeño. Y entonces, en última instancia, se hace lo que se llama comparaciones pareadas, donde vamos a ver, vamos a crear un ordenamiento de cuáles fueron las personas que mejor desempeñaron hasta las que peor desempeñaron, y ahí podemos dividir el 20% superior, el 70% promedio y el 10% inferior. Y también se pueden tomar decisiones en esa misma dirección. Como les decía, ascenso hasta terminación de empleo. Ventajas y desventajas del proceso de evaluación del desempeño. ¿Qué ventajas tiene? Pues miren, ofrece pruebas concretas de cómo está la gente desempeñando, si es bien manejable y objetivo el proceso. Es adaptable. La evaluación permite que las personas puedan ver dónde están, ver qué necesitan mejorar y adaptarse. Puede darse un diálogo reflexivo de ambas partes, donde se reduce la defensividad y las personas pues se dedican a hablar claramente sobre issues de desempeño que son importantes. También permite llegar a acuerdos futuros de cómo ahora vamos a desempeñar camino al futuro, camino a mejorar nuestro rendimiento, camino a mejorar las bonificaciones que trae ello consigo. Desventaja, pues puede ser estresante para ambas partes. Hay personas que no les gusta dar retrocomunicación negativa sobre el desempeño. Yo he tenido la oportunidad de ser coach, ayudar a supervisores a cómo ofrecer feedback que sea negativo, pero de manera constructiva y de forma tal que las personas hagan un compromiso para mejorar. Desventaja, puede haber un sesgo. ¿Y qué es un sesgo? Que uno pueda, hay varios tipos de sesgo. Está, por ejemplo, lo que se conoce como el error de la aureola, y es cuando o el efecto de halo o de halo, que básicamente es cuando yo a través de una dimensión generalizo a las demás dimensiones del desempeño. Por ejemplo, yo soy una persona que soy obsesivo compulsivo con la puntualidad, y a esos empleados que son bien puntuales, yo tiendo a darle una evaluación más alta en otras áreas porque para mí es tan importante la puntualidad. Ahora, el hecho de que los empleados sean puntuales no significa que sean productivos. Y eso también está el error de severidad, cuando yo pienso que todos los empleados son malos y que el bueno soy yo y que yo tengo que ser severo, ¿verdad? Con mis empleados, darle la evaluación más fuerte posible, ¿verdad? También está el error de ser condescendiente, que es también, en vez de darle malas evaluaciones, es
es lo contrario, es darle buenas evaluaciones a todo el mundo. Eso tampoco permite diferenciar entre los buenos y los empleados que están teniendo problemas en su desempeño. Así que hay elementos que tienen un sesgo, que hay que tratar de controlarlo, y eso se da con buen adiestramiento y con un buen proceso, un proceso productivo y constructivo de evaluación del desempeño, y también aplicándole un buen rigor al proceso. También el manejo de la impresión, como esto es un proceso cara a cara, la manera en que uno maneja el comportamiento verbal y no verbal puede afectar ambas partes. La percepción que yo tengo de mi empleado como supervisor y la que el empleado tiene de mí como subordinado. Y también el proceso especialmente la evaluación de desempeño tradicional, es que separa el trabajo individual. No contempla tampoco las aportaciones que uno hace como colectivo. Hay veces que se separan las dimensiones del desempeño y no se ve el desempeño de una persona como un todo. Todo eso tiene sus repercusiones, pero en términos psicológicos tiene un efecto, porque esa interacción, si no se maneja adecuadamente, puede crear roncha, puede crear molestia de parte del empleado hacia el supervisor, y afectar la relación de trabajo. Y aquí, ¿verdad? Un ejemplo de lo que no se debe hacer en el proceso de evaluación, donde esta dama le quiere leer la evaluación a su empleado y lo lleva a comer y le dice: antes de iniciar con tu revisión del desempeño, me tomé la libertad de ordenarte comida gratificante. Esto le decimos por ahí, dorarle la píldora. Le estoy dando una comida, o como decimos en el campo, está engordando el lechón para después matarlo, ¿verdad? Me gusta siempre utilizar ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Fuera de lo puramente formal. Pero miren, aquí tenemos el caso de que esta supervisora parece que tiene malas noticias para su empleado y le invita a comer una buena comida para entonces después darle las malas noticias. Claro, aquí hay algo interesante. Uno siempre, como supervisor que va a darle feedback, debe crear un clima agradable, un clima motivante y estimulante, pero tampoco dorar la píldora. Siempre es importante que uno comience señalando cuáles fueron las fortalezas que uno vio en este empleado, cómo las ha mantenido, dar ejemplos concretos de situaciones que representen esa conducta deseada, y entonces luego entrar en cuáles son las áreas de mejora, dar ejemplos concretos de situaciones donde esa persona no ha demostrado mejora, y de ahí desarrollar un plan para mantener las conductas que están haciendo adecuadamente y que están desempeñando bajo los estándares, ¿verdad? Que están desempeñando de acuerdo a los estándares esperados, y un plan para mejorar el desempeño, de forma tal de que esas áreas que la persona tiene que dominar las vaya mejorando. En los pasados años, una de las herramientas que ha tomado mucha fuerza es lo que se conoce también como la retroalimentación o retrocomunicación de diversas fuentes, o evaluación de 360 grados. Esto, por ejemplo, rompe con el paradigma tradicional de la evaluación empleado-supervisor, o ¿verdad? Un supervisor que se reúne con su empleado uno a uno, ¿verdad? Y solamente el insumo que provee o la retrocomunicación que el mismo jefe o supervisor tiene sobre el empleado es lo que va a predominar. Aquí uno va a buscar múltiples fuentes de información que permita uno validar, ¿verdad? O ver varios elementos. Por eso se habla de una evaluación de 360 grados, porque se evalúa a una persona en diferentes ángulos. Por ejemplo, se le pide a un cliente que evalúe unas dimensiones de ese empleado, ¿verdad? Cómo se da la relación, cómo se maneja, cómo se abre una relación, cómo se cierra, cómo este cliente, cuando tiene un problema, este empleado le resuelve. También la relación entre pares o colegas. Curiosamente, mucha gente dice: pero mira,
¿Para qué yo voy a pedir que una persona sea evaluada por un compañero de trabajo? En la mayor parte de las ocasiones lo que hacen es que se apoyan unos a los otros, o como decimos en nuestro Puerto Rico, nos tiramos la toalla. Aquí lo interesante es que la literatura señala lo contrario, que los compañeros de trabajo tratan de ser lo más objetivos posibles con sus compañeros y tratan de darle evaluaciones de acuerdo, ¿verdad? Y esto es siempre y cuando haya una percepción de que el sistema de evaluación del desempeño es justa y de que se maneja adecuadamente. También, si uno supervisa, ¿verdad?, uno es gerente y el empleado es un supervisor que está siendo evaluado, se le puede pedir a los subalternos de ese supervisor que lo evalúen, y también se le puede pedir al empleado que se autoevalúe. Al final lo que se hace es que el supervisor o el gerente recoge toda esta información y ya tiene un cuadro bastante amplio de todos los niveles que han evaluado a esta persona, y eso es lo que se discute. No es que varias personas van a reunirse con esa persona para darle feedback sobre el desempeño, sino que al final del día toda esa información la recoge el gerente, el supervisor inmediato, y la discute. Se ha encontrado que los procesos de 360 grados son bien efectivos para darle una visión bastante amplia del desempeño del empleado. También tienden a ser procesos autovalidables. Se valida mucho, por ejemplo, como en el diseño que tenemos en la transparencia, si tienes 2 clientes o 2 colegas o 2 subalternos, en este caso 3 subalternos, haciendo una evaluación, uno puede validar lo que dice uno versus el otro. Un colega contra otro colega, un cliente con otro cliente, un subalterno contra otro subalterno, de forma tal que se valida la información. Cosa que no pasa cuando simplemente el gerente es el único que provee todos los datos sobre el desempeño de ese empleado. Ahora bien, mejoramiento del desempeño. Una vez nosotros determinamos que hay que trabajar para mejorar el desempeño. Eso es un factor que hay que tomar en consideración, porque realmente la meta de la evaluación del desempeño es eso mismo, mejorar el desempeño. Así que esta evaluación del desempeño va a existir para comunicar estrategias de mejora del desempeño del trabajador y así alcanzar los objetivos. Ahora bien, para esto va a ser necesario identificar la forma más efectiva de recompensar a la gente por su buen desempeño. Vamos a hablar de algunas recomendaciones. Por ejemplo, en términos del contexto social, darle una oficina privada al empleado, darle un escritorio cerca de la ventana, eso muchas veces genera percepción de estatus. Hacer una fiesta a aquellas personas que se destacaron en su desempeño, darle también una membresía para algún club importante, un club de golf, etc. También acceso del personal a oportunidades de aprendizaje, mandarlo a seminarios, ¿verdad?, para que aprenda otras cosas que no necesariamente están relacionadas con el trabajo, pero que haya algún tipo de aprendizaje. Al final del día, lo que es una recompensa. Darle también, ¿verdad?, la oportunidad de conocer a personas de alto nivel, almorzando con ellos. El empleado del mes va a almorzar 1 a 1 con el presidente de la compañía. O pertenecer a grupos élites dentro de la organización. Grupos, lo que le llaman algunas veces think tanks, que son grupos que evalúan estrategias. Pues una persona que desempeña sobre los estándares, pues es motivante ponerlo en ese grupo para que aporte, y ese grupo tiene cierto estatus social dentro de la empresa que hace que el individuo se sienta bien. Ahora bien, las relacionadas al trabajo, las recompensas relacionadas al trabajo, aquí tenemos horarios de trabajo y recesos flexibles. Esto siempre hay que tener mucho cuidado, porque uno tiene que atemperar esto a las leyes, a las leyes que rigen la localidad de donde está la organización. También puede haber puestos con mayor responsabilidad, o sea, un ascenso, y darle a esa persona mucha mayor responsabilidad.
permitirle también elegir proyectos donde esa persona puede destacarse, elegir qué clientes quiere trabajar. Eso pasa mucho en el campo de las ventas. También acceso a un coach, una persona que se desempeña bien y quiere fortalecer, a pesar de que lo está haciendo bien, pero quiere fortalecer sus destrezas gerenciales, pues también puede tener un coach. Algunos también, algunas recompensas pueden ser trabajar desde la casa. También rotar de puestos cada cierto tiempo, cambiar de puestos, cosas de que vaya aprendiendo nuevas destrezas que le permiten progresar en la organización. El tercero es personal. ¿Qué otras recompensas personales se pueden ofrecer? Agradecimiento público. Unas felicitaciones sobre el progreso del trabajo, hacerlo por escrito o en público. Hacerle o reconocerle o darle saludos amistosos a los individuos, reconociendo el buen trabajo que realizan. También cuando un empleado siente que necesita que le den consejos a alto nivel, que haya gente dispuesta para eso. También factores como el reconocimiento no verbal, o sea, la sonrisa. También, pues, otros mecanismos de reconocimiento formal, tales como el reconocimiento formal del logro, cartas, boletines internos, etc. Ahora bien, cuando hay asuntos del desempeño que hay que trabajar, también hay que llevar a cabo algunos enfoques sobre las recompensas que lleven a que las personas modifiquen su comportamiento. Y aquí presentamos uno de ellos, que es enfocarse en comportamientos críticos para un desempeño, identificar cuáles son los comportamientos críticos que uno quiere cambiar, trabajar directamente con la persona de cuáles son esos criterios específicos, especificar los comportamientos críticos que se quieren modificar y especificar la forma en que se quieren cambiar. Desde luego aquí la clave es primero presentarle al empleado ejemplos concretos de problemas de desempeño que éste ha tenido. Luego identificar cuál es la conducta deseada, cuál es la conducta que se quiere cambiar con ejemplos específicos y entonces darle guías de cómo cambiarlo, observarlo en la práctica, darle retrocomunicación positiva desde luego, o si hay que mejorar, pues decirle por qué, hasta que esa persona convierte esos comportamientos en hábitos, en hábitos que le permitan mantenerse, sostenerse a través del tiempo con diversos mecanismos de recompensa. Aquí tenemos una caricatura donde dos mujeres están hablando y una expresa lo siguiente: siempre doy el 110 a mi trabajo, 40% el lunes, 30 el martes, 20 el miércoles, 15 el jueves y 5 el viernes. Puede parecer jocoso, pero sí hay personas que piensan así, que pues yo voy a dar, en la medida que va pasando la semana, voy a dar menos y menos, y ya el viernes por lo que estoy es practicando el presentismo. ¿Qué es presentismo? Cuando mi cuerpo está en el lugar de trabajo, pero mi mente está en otro lado. Y desde luego, lo que nosotros como psicólogos del trabajo queremos establecer es crear ambientes de trabajo que estimulen a que las personas utilicen todo su potencial y se sientan orgullosos de hacerlo. A una persona que da el mínimo, realmente a la larga no se siente orgulloso del trabajo, no le gusta su trabajo y muchas veces no solamente aporta negativamente hacia el trabajo, sino que también se siente mal por el trabajo que realiza. Y básicamente este es el final del capítulo número 5.